recibiendo el primer día de invierno, de repente, esperemos que sí. Bueno, para aquellos que les gusta el invierno, de repente sí, como a mí. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este día, gracias Señor por tu bendición, gracias por tu presencia, Cristo, que tú estás aquí. Y es por esa razón que nosotros también podemos estar aquí, Señor, o queremos estar aquí. Oramos, Señor Jesús, para que esta mañana tu nombre sea glorificado en todo lo que podamos hacer, en nuestras conversaciones, en el tiempo de coinonía entre hermanos, en la alabanza, que tú seas el centro. Y también, Señor, al momento de estudiar tu palabra, por favor, ayúdanos a poner de lado, Señor, cualquier distracción o preocupación que haya en nuestra mente. Señor, que podamos venir completamente enfocados en ti, Jesús. Y también tener corazones humildes para recibir tu palabra, Señor, y si hay corrección en ella, que podamos recibirla con humildad y estar dispuestos a que tú obres en nosotros. Gracias, Señor, por mis hermanos, hermanas que han hecho el tiempo para poder venir aquí. Bendícenos a todos, Cristo, y recibe estas alabanzas que suban a tu presencia, Señor, como un aroma que te agrada. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén. ¿Nos ponemos de pie? Yeah.
Es santo y Él quiere que nosotros, sus hijos, también seamos santos.
así como cantamos esta canción, Padre, que tú perdonaste nuestras maldades, Señor, que tú viniste para rescatarnos, nos diste libertad, rompiste las cadenas, Señor, que nos hacían esclavos del pecado, Señor, que nos encaminaban a la muerte eterna, Padre. Te pido, Señor, que no sean solo palabras, que no sean solo letras de canciones, Padre, pero que transforme, Señor, nuestra vida, que esa palabra llegue a nosotros y nos muestre, Padre, la necesidad que tenemos de ti, Señor, para reconocer el sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz, Señor. Padre, te pedimos que el día de hoy nos muestre, Señor, que el Espíritu Santo nos guíe hacia lo errado en nuestra vida, Señor. Padre, te pido que el día de hoy sea el día en que nos despojemos de todo lo que cargamos, Señor. Cada área de nuestra vida, Señor, incluso lo que aún no te entregamos, Señor. Que el día de hoy lo pongamos a tus pies, Señor, y corramos hacia ti y te entreguemos todo, Señor. Padre, estamos aquí por ti, porque queremos escucharte, porque queremos alabarte, Señor, tú el único digno de todo, Señor. El único Rey, Padre, el único en el trono, Señor, eres tú, Padre Santo. Gracias por la libertad que nos das de estar aquí, de alabarte, de leer tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser transformados por ti, Padre. Ayúdanos a enfocarnos en ti, ayúdanos a ser más como tú, Señor. Te amamos, Padre bendito, y estamos aquí por ti y para ti, Señor. Háblanos, muéstranos. Señor, haz tu obra, Padre. Que tu Espíritu Santo se mueva el día de hoy, Señor. Te amamos, Señor. Te adoramos. Oramos todo esto en tu santo nombre. Amén. Saluden a alguien nuevo. Check, ahí está. Buenos días, hermanos. Acá hay más asientos, por favor. Veo a varios parados. Sí, si pueden tomar los asientos aquí adelante, mejor, cosa que los que vienen más tarde no tengan que caminar hasta adelante. Ok. Bueno, vamos a ver nuestros anuncios para esta semana. Como ustedes saben, el primer miércoles de cada mes nos reunimos y dedicamos este tiempo, todo el tiempo que nos reunimos a la oración. Entonces, este miércoles vamos a tener noche de oración a las 7 de la noche aquí en el local de la iglesia, así que los esperamos, hermanos. La Biblia nos dice que no debemos estar ansiosos por nada o preocuparnos por nada, sino, ¿qué cosa? Orar por todo, ¿no? Así que los esperamos miércoles a las 7 de la noche. Por favor, levanten su mano si necesitan una Biblia para que ahí los chicos se acerquen a ustedes y les pueda dar una Biblia. ¿Okay? Los jueves también a las 7 de la noche continuamos con nuestros club de conversación a las 7 de la noche aquí en el local de la iglesia. Y no solamente club de conversación para los que ya tienen conocimiento en inglés, sino también para los que están en nada en inglés, tenemos clases de inglés completamente gratis, ¿no es cierto? Entonces, clases y club de conversación en inglés todos los jueves a las 7 de la noche, los esperamos, ¿ok?
también los estudios bíblicos en casa, todos los viernes a las 7 de la noche, tanto en Magdalena de la Molina y San Juan del Lurigancho. Los esperamos todos los viernes 7 de la noche. También reunión de oración no solamente es el primer miércoles de cada mes, sino que todos los domingos nos reunimos aquí a las 8 de la mañana, antes de los servicios, antes de acomodar cualquier cosa, nos reunimos y comenzamos a orar los unos por los otros, ¿no? Así que, buenos días los que están viniendo todavía. También el curso de discipulado. Ustedes, muchos de ustedes están tomando este discipulado y yo sé que están siendo bendecidos. Cuando yo lo tomé hace muchos años atrás, también fue de mucha bendición. Es una herramienta que el Señor usó para bendición en mi vida. Así que también los animo. Esto básicamente es un estudio bíblico entre grupos de no más de 3 personas. Normalmente solamente son 2. Así que tenemos un material que está basado en la palabra del Señor, el cual desarrollamos juntos una vez por semana, ¿okay? Si necesitan más información acerca del discipulado, pues pueden preguntar a un líder al final del servicio. También, si han estado viniendo a la iglesia por buen tiempo y quieren ser parte de los diferentes ministerios, también pueden preguntar al final cómo pueden involucrarse, ¿ok? Y por último, los estudios o las enseñanzas están siempre en nuestro canal de YouTube. Ok, bien. Estamos en el libro de Romanos capítulo 7, así es. La semana pasada nos quedamos en el versículo 11, ¿no? Del capítulo 7. Y algunos de los puntos que vimos la semana pasada fueron estos, ¿no? Nuestra nueva identidad en Cristo. Tenemos una nueva identidad en Él. ¿Qué significa eso? Que ahora existimos para dar buen fruto para Dios y glorificarlo con nuestras vidas. Vimos que anteriormente, cuando éramos esclavos del pecado, no era posible producir buen fruto para Dios, justamente porque estábamos bajo el dominio del pecado. El pecado nos impedía hacer buenas obras para Dios, pero ahora, nuevas criaturas en Cristo, tenemos ese privilegio, que también es una responsabilidad, de glorificar a Dios con nuestras vidas. También vimos de que Dios ofrece el perdón de los pecados, ofrece la esperanza, propósito y vida eterna. Qué buenas cosas que el Señor ofrece en su gracia para aquellos que vienen a la fe en Cristo. Sin embargo, mira lo que el pecado nos ofrece: la muerte y separación de Dios por toda la eternidad. Es lo que Pablo estaba tratando de aclarar y todos puedan entender. El pecado siempre va a ofrecer la muerte, la separación con Dios por toda la eternidad. Luego, vimos también que nuestra relación y servicio al Señor no se basa en una lista de cosas que debemos y no debemos hacer, ¿no? Es lo que la semana pasada vimos. Muchas personas piensan, ahora que voy a la iglesia, entonces el pastor me va a dar una lista de cosas de cómo debo vivir mi vida, lo que debo hacer y lo que no debo hacer. No es así, ¿no es cierto? Eso dice que era la manera como se vivía anteriormente, tratando de seguir una ley. ¿Pero se puede seguir la ley al pie de la letra? No, no se puede. Por eso, la nueva manera de servir a Dios es rindiendo nuestras vidas a Él día tras día. Jesús dijo: el que quiere ser mi discípulo, cargue su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Y por último, la ley de Dios es buena, ¿okay? No es mala. Es buena porque nos muestra nuestra condición espiritual, que somos pecadores, pero también nos muestra nuestra necesidad de un Salvador. ¿Quién es ese Salvador? Jesucristo. Bien, entonces nos quedamos en el versículo 11 del capítulo 7, continuamos en el versículo 12. Y dice: sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Entonces Pablo, después de haber
mostrado, ¿no? Después de haber explicado cuál es el propósito de la ley. El propósito de la ley es mostrarnos a nosotros lo pecadores que somos, ¿no? Es como un espejo que tenemos al frente y nos muestra nuestras imperfecciones, ¿no? ¿Y qué pasa cuando nos muestra nuestra condición? Pues nos muestra que el pecado que tenemos trae condenación. Pero también vimos de que nuestro pecado usa la ley de Dios, la utiliza para persuadirnos a caer en pecado. Así que con todas estas cosas que Pablo está mencionando, él dice, la ley, hermanos, por si acaso, no es mala, sino que la ley en sí misma es santa. Porque ¿de dónde viene la ley? ¿Quién creó esta ley? Es Dios, que es santo, es perfecto. Fue un regalo de Dios para el pueblo de Israel. En la ley, Dios mostró su corazón y mostró también sus reglas o sus normas para una vida, para cómo podemos vivir una vida recta, una vida piadosa. La ley también nos hace conscientes de que somos pecadores, que espiritualmente estamos muertos debido a nuestro pecado y como consecuencia estamos también separados de Dios. Cuando Pablo explica estas cosas, él está diciendo, hermanos, por lo tanto, no piensen que la ley es mala. No piensen que porque la ley te muestra que tú eres pecador, que tu pecado va a ser condenado, que eres culpable, que vas a ser separado de Dios por toda la eternidad. Él dice, la culpa no es de la ley no es mala. Y Pablo dice esto, ¿por qué? Porque de repente unas personas pueden pensar, ¿no? Oye, la ley me está mostrando todas estas cosas, me está mostrando que soy pecador, que soy culpable, que voy a estar separado de Dios por toda la eternidad. ¿Quién quiere ser amigo de la ley? Pero Pablo dice, la ley no es mala, hermanos. La ley es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Gracias a la ley, hermanos, en vez de considerarnos buenos o morales, gracias a la ley nos damos cuenta de que somos corruptos y necesitamos perdón. Necesitamos la salvación. Por lo tanto, no debemos condenar la ley, no debemos decir la ley de Dios es mala para nosotros. No. Es como si tú vas hemos tomado este ejemplo desde la semana pasada, ¿no? Si tú vas al doctor para un chequeo y el doctor te dice qué cosa es lo que está mal contigo, tú no le dices, doctor, tú eres una mala persona porque me estás diciendo lo malo que hay en mí. El doctor no ha creado eso en ti. Y eso es lo que Pablo está diciendo. La ley no crea tu condición en ti. La ley no es lo que te hace culpable. La ley te muestra que tú ya eres culpable, que tú ya eres pecador, que ninguno de nosotros es bueno. Y Pablo dice, eso hace que la ley sea buena. Es bueno que la ley nos muestre lo malo que hay en nosotros. Es bueno que la ley nos muestre también de que necesitamos a alguien que nos salve. Entonces, no debemos despreciar la ley, la palabra de Dios, sino deleitarnos en ella. Como nos dice el Salmo 19, 103 al 105, donde dice, el salmista dice, no, qué dulces son a mi paladar tus palabras. Salud. Son más dulces que la miel. Tus mandamientos me dan entendimiento. Con razón detesto cada camino falso de la vida. Tu palabra es lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. ¿No? Entonces, mira cómo el salmista considera, cómo ve la palabra de Dios. Y él dice primeramente, lo compara con algo relacionado, ¿no? a la comida.
y dice, ¿no? Qué dulces son a mi paladar tus palabras. Me deleito cuando escucho tu palabra. Recibo tu palabra y digo, es lo mejor que yo puedo recibir. No sé, yo me pongo a pensar no sé, en un platillo, ¿no?, de comida, ¿no?, que podemos imaginar, ¿no?, algo que nos gusta mucho, que disfrutamos. En este tiempo, pues la miel, ¿no?, era algo que se consideraba uno de los alimentos más satisfactorios para las personas. Tenía diferentes propósitos, ¿no? Y este salmista compara la palabra de Dios con la miel. Y dice incluso, son más dulces que la miel. Y tus mandamientos me dan entendimiento, nos dan sabiduría, discernimiento, entendimiento. Y dice, con razón detesto cada camino falso de la vida. Y el versículo 105 dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Nosotros vivimos en un mundo entregado al pecado, entregado a Satanás, un mundo lleno de oscuridad, hermanos. Por lo tanto, necesitamos la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea una lámpara para nuestros pies. Yo estoy seguro que si alguno de nosotros se encuentra en un apagón, ¿no?, o no sé, en un lugar alejado donde no hay luz, lo primero que se te va a venir a la mente no es cualquier otra cosa, sino una linterna. ¿Por qué? Para que tú puedas ver cuál va a ser o dónde vas a poner tu pie cuando tomes el siguiente paso. Es necesario saber, a nadie le gusta caminar en la oscuridad. Cuando estás en la cama, en el medio de la noche y necesitas levantarte porque necesitas usar el baño. No. Yo necesito luz porque tengo 4 hijos que juegan con Legos y ya me ha pasado. Yo necesito la luz para poder saber dónde me estoy dirigiendo. El salmista usa esta analogía también, que la palabra de Dios es esencial en nuestro caminar aquí en este mundo. Porque, hermanos, no hay otra manera. Si tú no estás usando la palabra del Señor como lámpara que guía tus pies, tu camino, yo no sé cómo estás caminando tu vida. No hay otra manera. Yo no creo que alguien pueda decir, no, yo no necesito la palabra del Señor, yo mismo soy. O yo puedo caminar en este mundo sin la ayuda de la palabra del Señor. No es cierto. Dependemos de la palabra del Señor. Y Dios, es nuestro primer punto de la mañana, Dios es tan bueno que ha puesto su palabra a nuestra disposición, para que podamos tener una vida santa y piadosa, una vida que le plazca. Bien, versículo 13 dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley, que es buena, provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Entonces, podemos ver lo importante que era para Pablo que la gente entendiera esto, que la ley de Dios no era mala. Es algo bueno, es algo esencial para nuestras vidas. Es como si Pablo se estuviera preguntando, entonces, ¿es culpa de la ley de que yo sea un pecador? ¿Es culpa de la ley de que yo esté espiritualmente muerto y separado de Dios? ¿Es culpa de la ley? ¿Y cuál es la respuesta? Por supuesto que no, de ninguna manera. La ley no creó, una vez más, la ley no creó eso en nosotros, solamente nos mostró lo que ya éramos.
Nosotros somos responsables de este resultado. Es nuestro pecado, nuestra naturaleza pecaminosa la que provoca nuestra muerte espiritual y nuestra separación con Dios. Es nuestro pecado, no la ley de Dios. Pablo dice que el pecado también usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Cuando éramos presos, controlados por el pecado también nos condenaba. Cuando veíamos la ley y nos dábamos cuenta que habíamos quebrantado cada una de las leyes, ¿qué cosa es lo que finalmente nos muestra? Que somos culpables. ¿Y cuál es la condena o la paga del pecado? La muerte. Y eso es lo que Pablo dice. El pecado usó lo que era bueno y logró condenarme. Me mostró cuál era mi condición a través de la ley. Entonces, vimos como la semana pasada que el pecado incluso se aprovecha de la ley. Se aprovecha de la ley y despierta nuestra naturaleza rebelde para que la utilicemos y así poder caer en pecado, ¿no? Como vimos la semana pasada, cada vez que nosotros vemos al frente de nosotros, ¿no?, una restricción, una ley, una regla, ¿qué pasa? Algo despierta, la rebeldía en nosotros. Nuestro pecado surge y dice, no, cruza esa línea. Otra vez, es porque el pecado se aprovecha de la ley. Ahora, si el pecado puede usar algo tan bueno como la ley en su beneficio para promover algo malo, como dice Pablo, que el pecado no se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Si el pecado puede hacer eso, hermanos, entonces nos damos cuenta, ¿no?, de la influencia, del poder que puede tener el pecado en nosotros. Que puede usar algo tan bueno, tan sagrado como la ley de Dios para promover algo malo. Pablo menciona también lo mismo en 1 Corintios 15, 56. Dice, pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, siempre. Y la ley le da al pecado su poder. Si no hubiera ley, nuestro pecado no tendría poder, ¿no? Porque no nos llevaría a quebrantar una ley que no existe. Pero el hecho de que existe la ley, el pecado, Satanás aprovecha de esto para seducirnos y llevarnos a caer en ese pecado. Versículo 14 dice, por lo tanto, si así son las cosas, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque yo soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Entonces, habiendo llegado a la conclusión de que la ley es santa, de que la ley es justa, es buena, es espiritual, podemos estar de acuerdo con Pablo cuando él dice, perdón, el problema no es con la ley. En otras palabras, la ley de Dios no tiene ningún defecto porque es buena y espiritual. Si la ley no tiene nada de malo, entonces, si la ley es perfecta, es santa, es buena, ¿quién es el responsable de todo? Pablo dice, el problema soy yo.
No la ley de Dios que me muestra mi pecado, que me muestra, ¿no?, mi condición, las consecuencias. El problema soy yo. Yo soy responsable de esto. Yo soy la razón por la cual estoy muerto espiritualmente. Mis pecados me condenan. Yo soy responsable de esta separación que tengo con Dios. No la ley. No es culpa de la ley, es mi culpa. Porque no puedo cumplir la ley espiritual. Soy demasiado débil, Pablo dice. La ley de Dios es buena y espiritual, viene del Señor, mostrando cuáles son los estándares, mostrando la valla. Esto es lo que tú tienes que llegar para que puedas encontrar aceptación de parte de Dios. Y Pablo dice, la ley es espiritual, está aquí, y yo soy muy humano, o otras versiones dicen, yo soy carnal. ¿Qué quiere decir? Que Pablo está aquí y los estándares de Dios están aquí. Y Pablo dice, yo no puedo alcanzar eso. Me es imposible porque soy demasiado humano. Soy un esclavo del pecado. Vamos a hablar de esta frase específicamente, esclavo del pecado. Es una frase que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Pero a lo largo de los años, hermanos, se ha debatido mucho sobre lo que Pablo escribió en este versículo. Cuando Pablo se llama a sí mismo un esclavo del pecado. ¿Por qué? Hay algunas personas que piensan que Pablo se estaba describiendo a sí mismo o estaba hablando de sí mismo, pero antes de que él venga a Cristo. Eso es lo que algunas personas piensan. Pablo no puede estar hablando en el presente, en el tiempo presente, porque él no puede ser un esclavo del pecado, muchos dicen. Dicen, no, Pablo, ¿no acabas de decir en el capítulo 6 que el poder del pecado ha sido quebrantado, que el Señor nos ha liberado del poder del pecado, del poder de la muerte, del poder de la ley? Entonces, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué dices que eres un esclavo del pecado? Entonces muchos concluyen que no, Pablo está hablando de una persona o de su vida antes de Cristo. Las otras personas piensan que Pablo sí se está refiriendo al tiempo presente, que todavía, que él está diciendo, yo soy un esclavo del pecado. ¿Por qué? Por esta razón, porque creo que muchos de nosotros estaríamos de acuerdo en esto, de que como cristianos todavía luchamos con el pecado, ¿no? Entonces lo que Pablo está diciendo aquí, yo sí soy una nueva criatura en Cristo. Sí, el pecado no tiene poder sobre mi vida. He sido liberado de esto. Sin embargo, todavía lucho con mi naturaleza pecaminosa. Pablo no está hablando solamente de sí mismo. Levanta tu mano si tú eres cristiano. Ahora mantén tu mano arriba si todavía luchas con el pecado. Exacto. Si no has levantado tu mano, ya ahí vamos a ver. Entonces, esto es lo que Pablo está diciendo, ¿no es cierto? Y es lo que muchas personas, incluyéndome a mí, yo pienso que es esto. Pablo no está diciendo que yo soy un esclavo del pecado como que el pecado tiene control sobre su vida. Él está diciendo, yo pienso que él se está refiriendo más a las veces que como cristiano él todavía hace lo que no le agrada a Dios, como todos nosotros. Y él va a ir a más detalles todavía en los siguientes versículos. No significa que él no es cristiano. Él está reconociendo que existe en un cuerpo y que ese cuerpo se ve impulsado por deseos pecaminosos. Que todavía el pecado tiene influencia en su vida. Es lo que Pablo está diciendo. Mientras vivamos aquí en este mundo, hermanos, en este cuerpo, siempre vamos a luchar contra el pecado. Es el Señor, ¿no? Como nos dice Filipenses, que ha empezado la buena obra en nosotros y Él es el que la va a terminar. ¿Cuándo? En el día de
Jesucristo. Quiere decir, el día que muramos aquí o que el Señor nos lleve a su presencia. Ahí ya no va a haber más lucha con el pecado. Hemos sido liberados. El pecado no tiene el mismo efecto que tenía antes en nuestras vidas. Cuando no éramos cristianos, el pecado tenía un efecto completo sobre nosotros. Nos controlaba, nos dominaba, nos condenaba. Pero ahora, en Cristo, que hemos sido perdonados, redimidos, hemos recibido una nueva vida en Él, el pecado ya no tiene el mismo efecto. ¿Todavía vamos a pecar? Sí, lamentablemente. Pero este pecado ya no nos condena por toda la eternidad. Pero con esto no quiero decir, hermanos, tampoco que no debemos tomar con seriedad el pecado. No estoy diciendo, no, somos inmunes o el pecado, no se preocupen si pecan, no pasa nada. No estoy diciendo eso. Si bien es cierto que el pecado ya no tiene el mismo efecto sobre nosotros, o el mismo poder, o la misma influencia, todavía puede dañar nuestra relación con Dios. Todavía puede traer consecuencias a nuestras vidas. Entonces, yo estoy de acuerdo con este grupo de personas que consideran que Pablo estaba hablando como cristiano en tiempo presente, que estaba luchando todavía con el pecado. De nada nos sirve, hermanos, decir, no, yo soy cristiano, soy una nueva criatura en Cristo, yo no peco. Mira lo que dice Juan en cuanto a esto. Si afirmamos que no tenemos pecado, este es Juan escribiendo a los creyentes. Él dice, si nosotros afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. Y no vivimos en la verdad. No hay que pretender que nosotros, el viernes en el estudio en casa, una persona nos preguntó, ¿ustedes los cristianos pecan? Todos decimos en una, sí, todos los días. No tenemos por qué esconder esa realidad. Pecamos, lamentablemente. Pero, ahora que estamos en Cristo, cuando pecamos, tenemos también el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, Pablo está simplemente reconociendo su condición. Dice, sí, yo soy cristiano, yo amo a Cristo, yo sigo a Cristo, pero todavía lucho con el pecado. Yo creo que todos estamos hablando ahí. Mira el versículo 10 todavía de 1 Juan 1. Si afirmamos que no hemos pecado, no solamente nos engañamos a nosotros mismos, sino que llamamos a Dios mentiroso. Porque es Dios que nos dice, todos pecamos, todos seguimos pecando. Y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. ¿Es eso lo que queremos demostrar? Por supuesto que no. Entonces no decimos con mucho orgullo, sigo siendo un pecador, sino de repente hasta con vergüenza o sufriendo decimos, sí, soy un pecador todavía peco. Pero gloria a Dios, gracias a Dios, mis pecados, si yo confieso mi pecado, el Señor es fiel y justo para perdonarme. Entonces no olvidemos esto, hermanos, que aunque el pecado ha perdido su poder sobre nosotros, sigue teniendo la capacidad de dañar nuestra relación con Dios y producir consecuencias en nuestras vidas. No subestimes el poder del pecado. Acordémonos que un tiempo nos tenía totalmente controlados. No vayamos, no regresemos, no le demos cabida o una ventana o puerta abierta de nuestras vidas para que vuelva a tomar control. Versículo 15 dice,
realmente no me entiendo a mí mismo. Porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. ¿Alguien se identifica con Pablo? Algunos nomás. El resto de ustedes son perfectos. Pablo se encuentra en este dilema, ¿no? No me entiendo a mí mismo. Porque Pablo analiza su vida y por todos estos años que ha pasado, creo que podemos también pensar como Pablo, ¿no? No nos entendemos muchas veces por qué llegamos a hacer las cosas que hacemos. Este problema que Pablo tiene no tiene que ver con la falta de deseo de hacer lo correcto. Él dice, yo quiero hacer lo que es correcto. Ahí está el deseo. Sus intenciones es hacer lo correcto. Entonces no es que le falta el deseo de hacer lo correcto. Él ya tiene eso. Sin embargo, Pablo también se ve como una persona que hacía continuamente lo contrario de lo que él mismo quería hacer. Dice, quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. No solamente no hace lo que es correcto, Pablo dice, sino que en su lucha, él hace lo que odia. Creo que uno piensa, ¿no? Lógicamente hablando, pero ¿por qué harías algo que tú odias? Pablo, por favor, Pablo, hasta yo puedo no hacer lo que odio. ¿Cómo es que tú llegas a hacer esto? Pero es como Pablo está frustrado aquí. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué no hago lo que realmente quiero hacer y dejo de hacer lo que no quiero hacer? Sí sé que suena lógico, hermanos, pero Pablo aquí está diciendo, no es lo que hago. La verdad es que como cristianos, todos nosotros, si somos honestos y reconocemos vamos a reconocer que hay una lucha constante dentro de nosotros entre el espíritu y la carne. ¿No te has sentido alguna vez como Pablo? Donde seguimos haciendo lo que odiamos, todavía pecamos contra Dios. Nosotros los cristianos, sí, todavía luchamos con eso. Incluso cuando nuestra intención es hacer lo correcto. Ahora, no es que sigamos siendo esclavos del pecado, sino que estamos divididos por nuestros propios deseos que están en conflicto. El Espíritu Santo vive en nosotros ahora. Lo que el Espíritu Santo desea es que nosotros seamos más como Jesús. Y eso es contrario a lo que la carne pide. La carne pide todo lo contrario. No seas como Cristo, sino sé tú mismo. Dale a tu carne lo que tu carne pide. Y eso es contrario a la voluntad de Dios. Entonces, vemos aquí, hermanos, de que el hecho de tener el deseo de hacer el bien demuestra que nosotros los seres humanos sabemos que Dios es justo en los mandamientos que nos ha dado en su ley. Reconocemos eso, por eso es que Pablo dice, ¿no?
que él se da cuenta, el hecho de que se da cuenta que está haciendo mal, dice, entonces veo que la ley de Dios es buena. Y Pablo dice algo muy interesante después, en el versículo 17, ¿no? Algo que no debe malinterpretarse o malentender. Cuando él dice, entonces ya sé lo que pasa aquí. No soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. No, Pablo no está diciendo, es como no, si yo voy y le tiro una bofetada a Daniel, yo le digo, Daniel, disculpa, no fui yo, fue mi mano. ¿No es cierto? Pablo no está diciendo eso. No está tratando de justificar o excusar sus acciones. Él le está diciendo, yo soy un pecador. Todavía lucho con el pecado. Entonces no está excusándose, sino que está explicando cuál es el verdadero problema. Es el pecado que todavía vive en mí. El problema no radica en sus intenciones. Más bien es el pecado que hay en él el que puede más que sus intenciones. Es lo que Pablo dice. Yo quiero hacer lo que es correcto, pero el pecado en mí es más fuerte que mis intenciones. Y me lleva a hacer lo incorrecto de todos modos. Pablo también dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Ahora, Pablo no está diciendo que no sea capaz de hacer algo bueno en general, ¿no? Porque todos somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, ¿no? Dios ha creado, cuando creó al hombre, creó todo perfecto. El pecado sí corrompió eso, pero no quitó nuestra habilidad de hacer lo bueno. Pero fíjense aquí, ¿no? El punto es esto. Pablo dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Que para poder hacer obras buenas, algo bueno, para la gloria de Dios, primero tenemos que estar unidos en Cristo, unidos a Cristo. Si no, todas las buenas obras que tú puedes hacer no sirven de nada. Las únicas obras buenas que van a contar es siempre y cuando tú estés en Cristo. Y Pablo dice, no hay nada bueno en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa. En la naturaleza pecaminosa no hay nada bueno, no hay nada que te va a llevar a aceptar tu pecado, a arrepentirte, ¿no? A confesar tu pecado. No, todo lo contrario. Entonces, Pablo termina este párrafo, estos versículos, diciendo, yo quiero hacer lo que es bueno. Tengo el deseo, pero no tengo la capacidad. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Entonces Pablo describe una vez más esa lucha interminable entre nuestras buenas intenciones y las acciones reales. Es como que Pablo está diciendo, no, mis intenciones, mis deseos de hacer lo correcto no superan al poder de la presencia del pecado que vive en mí. No es suficiente. Yo querer hacer lo bueno no es suficiente. Yo no puedo luchar por mí mismo con estos deseos carnales que todavía tengo en mi vida. Porque yo no quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en esos lugares, hermanos, en esos momentos? Versículo 20 dice, ahora, si hago lo que no quiero,
realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Entonces, una vez más, Pablo afirma, ¿no?, que es nuestra naturaleza pecaminosa la que habita en nosotros, la que nos incita a hacer lo que está mal. Él ha descubierto este principio. Él dice, no, he concluido en esto, de que cuando quiero hacer lo correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. O cuando quiero hacer lo correcto, hago lo opuesto. ¿Por qué? Porque todavía tengo la influencia del pecado que vive en mí. No puedo hacerlo solo. Entonces he concluido en esto, que cada vez que decido o que quiero hacer lo correcto, hago lo opuesto. ¿Eso es por qué? Porque el pecado me incita a hacerlo. Cuando el deseo de querer hacer lo correcto, eso viene de Dios. Pero Pablo ve sus acciones y dice, por más que sé lo que es correcto y quiero hacerlo, no puedo evitar hacer lo que está mal. Y la verdad es esto, hermanos, que cualquiera que haya intentado hacer el bien es consciente de esta lucha. Nunca sabemos lo difícil que es dejar de pecar hasta que intentas dejar de pecar. C.S. Lewis dijo esto: ningún hombre sabe lo malo que es hasta que ha intentado con todas sus fuerzas ser bueno. Por alguna razón, es más fácil vivir una vida, ¿no?, entregada al pecado que vivir una vida justa. El momento, y eso lo hemos experimentado aquellos que estamos en Cristo, ¿no? El momento que vinimos a Cristo y nos estamos acercando a Cristo, pasa de todo, ¿no? Pero antes de Cristo era como que todo estaba normal, no, nada nos pasaba. Pero ahora que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros y queremos hacer lo correcto, nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa se impone a lo que el Espíritu quiere hacer en nosotros. Nosotros los cristianos, aunque no hagamos lo que el pecado nos dice que hagamos, no estamos bajo su poder. Aunque no lo hagamos todo el tiempo, muchas veces nos encontramos en esas situaciones haciendo lo contrario de lo bueno que pretendíamos hacer. Podemos levantarnos en la mañana, tener nuestro tiempo a solas con el Señor, en su palabra, en oración, en adoración, en oración, ¿no? Pidiéndole al Señor, Señor, hoy día es un nuevo día, úsame para tu gloria. Creo que ese es en general el deseo, la oración de todos nosotros cuando nos levantamos. Señor, úsame para tu gloria. Pero ¿qué pasa durante el día? Caemos, fallamos y acabamos haciendo lo contrario de lo que queríamos hacer. ¿Esto significa que no amamos a Dios? No. Como Pablo dijo, yo amo la ley de Dios. Amo a Dios con todo mi corazón.
Sin embargo, hay una guerra, Pablo dice, en mi interior, en mi mente, entre dos cosas. Hay un poder que me esclaviza al pecado. Y ese no es el Espíritu de Dios, sino el pecado que todavía está dentro de mí. Entonces, en conclusión, nosotros los seres humanos somos vulnerables por nosotros mismos y alejados del poder de Dios cuando se trata del pecado. No tenemos el poder para vencer el pecado o los deseos carnales que viven dentro de nosotros. No está en nosotros. No podemos crear eso por nuestra propia cuenta. Nuestras buenas intenciones no bastan para impedirnos hacer lo que está mal. ¿No? Entonces no es que Pablo dice, no debemos pensar, no es que Pablo te faltaba pensar más positivamente, que yo sí puedo. No, Pablo dice, lo he intentado todo, no puedo. Esta es mi condición. Hago lo que no quiero hacer y no hago lo que quiero hacer. O hago lo que odio. Y él dice, en conclusión, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Pablo, una vez más, sabe, él reconoce que como cristiano todavía tiene estas luchas con el pecado, al igual que nosotros. Nosotros los cristianos, no importa, hermano, lo que la gente afuera te puede decir. Mucha gente te puede decir, ustedes los cristianos se creen perfectos, esto y lo otro. No somos perfectos. Necesitamos de Cristo. Todavía luchamos con el pecado. Pablo, tras expresar su frustración por no poder dejar de pecar a pesar de su deseo de hacer el bien, él clama con desesperación y dice, soy un pobre desgraciado. Él está admitiendo su total incapacidad para hacer lo correcto. No está en mí. No soy lo suficiente fuerte para desear hacer lo correcto y hacerlo. Llego solamente a las buenas intenciones, al buen deseo de hacer lo correcto y ahí quedo. Se da cuenta de que es en realidad esclavo de su propia naturaleza pecaminosa, que él no puede escapar de ella por completo. Sí, Dios nos ha liberado, hermanos, del último poder del pecado, que es la separación de él, pero por alguna razón, ¿no? Y el Señor lo ha hecho con todos, el Señor no nos da todavía ese cuerpo glorificado aquí en la tierra, que no hay pecado. Él ha permitido que nosotros, nuevas criaturas en Cristo, todavía tengamos esa naturaleza, porque estamos aquí en este cuerpo. Pero el Señor dice, a pesar que tú vivas en este cuerpo con esa naturaleza pecaminosa que influye tu vida, yo todavía puedo hacer mi trabajo en ti. Si tus intenciones no son lo suficiente, o tus deseos no son lo suficiente poderosos contra el poder del pecado que vive en ti, yo sí soy más poderoso que el pecado. Por eso es que Pablo reconoce, es como que ha llegado al fin de sí mismo. Él como si se estuviera rindiendo, diciendo, ya no puedo más. Y él reconoce que necesita que alguien intervenga y lo salve. Por eso dice, ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y esta pregunta, hermanos, yo creo que se puede aplicar para aquellos que estamos en Cristo, como también para aquellos que aún no están en Cristo. Para aquellos que estamos en Cristo, también podemos preguntarnos esto, ¿no? Porque
yo me pregunto esto o clamo al Señor muchas veces y digo, no, que soy un pobre desgraciado porque lamentablemente todavía hago lo que odio. Yo no quiero hacer eso, pero lo hago. Todavía peco contra mi Señor y no me siento bien por hacer eso. Y digo, Señor, yo necesito que tú vengas y me ayudes. Ayúdame a que el pecado y la muerte no dominen mi vida. Estoy en una lucha, pero te necesito a ti. Porque no hay forma de que yo gane esta lucha diaria si tú no estás conmigo. Pero también se aplica a aquellos que no conocen o no están en Cristo. ¿Por qué? Porque si ese eres tú, amigo, amiga, tú te encuentras bajo el poder del pecado y necesitas ser liberado. Y solamente Cristo puede hacer esto por ti. Entonces, para ambos, para todos, podemos hacernos la misma pregunta. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Porque yo no puedo. Entonces, ¿quién? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Aleluya. Así que ya ven, en mi mente, de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Entonces Pablo responde a esta pregunta: ¿quién? Porque él entiende que solo Dios puede salvarlo del pecado y la muerte. Y que Dios lo hace a través de la fe en Cristo. Aquellos que hemos recibido a Cristo, eso no es el comienzo y el final. Es solamente no termina ahí. Es el comienzo de una vida que debemos entregar al Señor día a día. Como creyentes reconocemos que solo Dios puede darnos la fuerza para dejar de lado nuestro deseo de pecar y hacer lo que es bueno y justo. Toma el consejo de Pablo, hermano, hermana. Si tú estás tratando de alcanzar esa aceptación de parte de Dios, tratando de cumplir ciertas leyes, vas a terminar siendo miserable. No vas a poder. Te vas a decepcionar cada vez que lo intentes. La respuesta está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Solamente Él puede darnos esa fuerza, el poder, la autoridad de decir no al pecado y sí a Dios, sí a hacer lo correcto. Como nos dice en Gálatas 5, todo ese capítulo nos dice que vivamos guiados por el Espíritu Santo. Y esto no es algo discutible, esto no es un consejo, esto es un mandato. Nosotros debemos vivir por el Espíritu porque es la única forma en que podemos llevar una vida que agrade al Señor. No hay otra manera, hermanos. Si tú y yo estamos viviendo de otra forma que no es vidas guiadas por el Espíritu Santo, te aseguro que no estamos viviendo dentro de la voluntad de Dios. Estamos haciendo lo que queremos, menos vivir vidas que le agraden al Señor. Y te vas a cansar, te vas a frustrar, hasta vas a caer en condenación. Confía en el Señor. Deja que el Espíritu Santo guíe tu vida. Caminar en el Espíritu y confiar en su poder es la única esperanza que tenemos todos para servir a Dios en esta vida. No hay otra forma, hermanos. Ahora, para aquellos que no conocen a Cristo, es importante que comprendas que solamente Dios puede liberarte de tu esclavitud
al pecado. Solamente Él puede. De repente no es como tú te ves, ¿no? De repente, ¿de qué está hablando esta persona? Esclavo, yo no soy esclavo de nadie. Yo hago aquí lo que yo quiero. Yo soy libre. Déjame decirte que todos en este lugar en algún momento pensamos de esa manera. Pero la Biblia nos dice que éramos esclavos del pecado. Pero gracias a Cristo, Él puede romper esas cadenas de la esclavitud y hacerte un hombre, una mujer libre del pecado. Te ofrece perdón de pecados y te ofrece una nueva vida en Él. Solamente es a través de Cristo. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Solamente a través de Jesucristo. Hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Y es el hombre, Cristo Jesús. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo. Todo se trata de Él, hermano, amigo. Y el último punto, como todos hemos pecado, todos necesitamos un Salvador. Y ese Salvador solo puede ser Jesucristo. No hay otro. No esperes por otro Salvador porque no va a venir. Jesús ya lo hizo todo. Consumado es. Todo está pagado. Y Él quiere tener una relación personal contigo. Él quiere perdonarte de tus pecados. Él quiere traer libertad a tu vida. Él no quiere que tú seas preso, esclavo del pecado. Él quiere que tú seas libre en Él. No vas a poder encontrar la libertad, la verdadera libertad, aparte de Jesucristo. Ven a Él. Amén. Oremos. Señor Jesús, gracias una vez más por tu palabra, Señor, la cual es viva. Es eficaz, penetra, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser. Y Cristo, oramos para que esta mañana tú puedas seguir usando tu palabra en nuestras vidas. Para aquellos que estamos en ti, Señor, que podamos ser humildes para reconocer, Cristo, nuestra dependencia a ti cada día. De que alejados de ti nada podemos hacer, Señor. De que para poder vivir vidas que te agraden, necesitamos tu guía, Espíritu Santo. Ayúdanos a querer más, a desear más de ti y menos de nosotros. Queremos ser más como tú, Jesús. Queremos ser tus manos, tus pies aquí en este lugar que nos has puesto. En nuestros trabajos, en nuestros estudios, en nuestras casas, en nuestros barrios. Que podamos ser luz, Señor. Y te pido también, Cristo, por aquellos que aún no te conocen personalmente, aquellos que todavía sin que se den cuenta, Señor, o no aceptan esto, no pueden ver que están esclavizados por el poder del pecado. Yo te pido, Cristo, de que tú puedas traer libertad a la vida de estas personas. Primeramente, trae convicción para que estas personas vean y reconozcan su necesidad de un Salvador, para que puedan clamar así como Pablo diciendo, qué desgraciado soy, ¿quién me puede salvar? Y es ahí donde Cristo tú puedes venir y decir, yo te puedo salvar. Yo te puedo perdonar de tus pecados. Yo te puedo dar vida eterna. Así como lo has hecho en la vida de muchos de nosotros, Señor. Aún lo sigues haciendo. Tú no regresas porque todavía pacientemente esperas. Estás dando más tiempo para que muchos más puedan venir a ti. Pero llegará un día, Cristo, donde tú vendrás y nos llevarás a estar contigo. Señor, reconocemos que hasta ese día viviremos en una lucha constante, donde dependemos de ti para que tú puedas crecer y nosotros podamos morir más a nosotros mismos. Gracias, Señor, por tu iglesia, gracias por tu palabra, por el tiempo que podemos pasar juntos como hermanos, como familia en Cristo.
Oramos, Señor, para que tú estés con nosotros durante el resto del día y el día de mañana y pasado y todos los días de nuestras vidas. En tu nombre oramos, Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Si necesitan oración, si tienen alguna pregunta, aquí estaré. Y si no, nos vemos durante la semana. Hasta luego.